sucedió, porque el escenario frecuentemente lo hacía, y ahora pues parece que se viene donde va a venir. Vamos a platicar un poco sobre la luz. Escogí este tema, no porque fuera el mío del trabajo de investigación, sino en función de que estamos viviendo el año internacional de la luz. Y creí que era conveniente entonces insertarme este esfuerzo con esta conferencia. La plática es una charla muy general sobre la luz y cómo fueron avanzando los conocimientos a lo largo de los años, de los siglos, para alcanzar la visión que tenemos sobre este fenómeno. También hay la impresión de que no hay mucho que decir de la luz. La luz, desde que nosotros mismos comenzamos a tener un poco de conciencia, la gozamos, la usamos, la idea, la tenemos todos los días. Y obviamente hubo a lo largo de los siglos gente que se preguntó qué es la luz, qué está hecha la luz, cómo es la luz. Esta pregunta se conoce desde hace milenios, pero la respuesta a ella es bastante reciente. Vamos a tratar de ver cuál es esa respuesta que se ha ido formando a lo largo de los años. No es que haya sido la primera persona que lo hizo, pero a Hasse, con el que empiezo a llenar esta introducción a la luz, es una de las figuras más destacadas que en efecto avanzó considerablemente sobre el fenómeno de la luz. Pero no solo eso, Hasse era un polímata, era una persona que practicó prácticamente todo lo que se podía practicar en su época. Es un verdadero sabio de su época. Él es de hace 1000 años. Hace 1000 años que él escribió su tratado de óptica prácticamente. Bueno, como ven ustedes, el nombre de Hasse es una occidentalización de su nombre, que ven ustedes en árabe cómo se sería, e incluso la primera forma de escribir a Hasse varía con los diferentes autores. Lo pueden ver escrito con Z, con C, con S, pero todos acá se usa Hasse. Él escribió un libro que vamos a ver cuál es, que obviamente no conoció Europa durante siglos, no escribió en árabe, ni era pertenecía a la tradición de la cultura árabe de su época, que era probablemente la tradición científica más poderosa en el mundo hace 1000 años. El libro de Hasse finalmente fue traducido al latín en Europa varios siglos después, 400 años después, 500 años después, en la muerte, 400 años después de la muerte de Hasse. Bueno, más de 400. 400 años después de la muerte de Hasse es cuando apareció la imprenta en Europa. Este libro tardó en aparecer, o sea, son 500 años prácticamente los que existió el libro sin que se lee como si así que se leyera. Pero su traducción al latín significó que en efecto fue leído ya con una amplitud mucho mayor de científicos interesados en el tema, y entonces la obra de Hasse realmente es perfecta. Vamos a ver cómo marchaba lentamente la ciencia, el conocimiento, con los simples ejemplos que tuvimos. Un antecito de inmediato a continuación es Kepler, pero Kepler es 500 años después de Hasse. En estos 500 años no fue mucho lo que se conoció, que se avanzó en el conocimiento de la luz. La pregunta estaba abierta: ¿qué es la luz? Y bueno, pues comenzamos a ver algunos aspectos de cómo se comporta la luz, la fenomenología de la luz. Kepler en particular fue una persona que, ustedes lo conocen a Kepler, es un gran astrónomo, que logró por vez primera entender y demostrar que los planetas siguen órbitas bien determinadas y que esas órbitas son permanentes, en algún sentido menos, y que
geómetras que obedecen leyes bien definidas, de tal manera que él ayudó a esta concepción de que bien hubo un momento de creación del mundo, pero después de la creación el mundo se movió con esa fuerza por sí mismo, y no es necesario que lo estén pensando. Aunque está claro que no faltaba la convicción, y que bueno, el cristianismo en particular, de que, bueno, se mueven en órbitas, pero esas órbitas van perdiendo los detalles, van cambiando ligeramente, se van alterando, y lo que se requiere es volverlas a poner en su lugar, corregirlas, y se inventan la mano todopoderosa del creador. Pero la obra de Kepler ayudó de forma muy importante a entender que el mundo físico sigue sus leyes. De hecho, es la primera vez que se puede decir que el mundo físico sigue leyes, y esas leyes las obedecen los cuerpos celestes, igual como obedecen cuerpos terrenales. La obra de Kepler es fundamentalmente astronómica, pero él trabajó una temporada larga sobre la luz y hizo aportaciones muy interesantes. Por ejemplo, esta idea que tenemos, que manejamos tanto, de pensar en términos de rayos de luz, es una idea que manejó Kepler y introdujo el término y que le permitió mostrar cómo es que funcionan las leyes, cuáles son las leyes de desviación, de refracción de los rayos luminosos por lente, por espejos, etc. Esto lo condujo a algo que resultó muy importante. Dio la primera explicación clara, correcta, de cómo funcionan las lentes y consecuentemente dio cómo funcionan los anteojos. En aquella época ya se usaban los anteojos, pero no sabía cómo funcionaban, cuál era el secreto de estos aparatitos. Pero Kepler fue capaz de explicarlo. Sin embargo, la obra óptica de Kepler en la práctica no trascendió, porque el libro que publicó no fue muy leído, se tornó ampliamente, no tuvo mucho éxito, por lo menos es muy buena, y fue bastante después, 200 años después de la muerte de Kepler, cuando empezó realmente a reconocerse el valor de su óptica y el valor de su obra en la óptica. Con esa lentitud de las cosas en aquellas épocas, la siguiente contribución que quisiera yo mencionar hacia nuestra comprensión de qué es la luz, cómo es la luz, entonces por Newton. Pero ya Newton son, pues, digamos, 50, 60 años después de Kepler, sí, bastante después incluso de la muerte de Kepler, cuando Newton nace. Saben que es un buen número de decenios, de años, lo que los separa. Pero el trabajo de Kepler sí ascendió rápidamente, porque fue un trabajo muy original. En particular, bueno, es un trabajo juvenil. Kepler tendría cosa de, Newton tendría cosa de 30 años cuando hizo todas esas investigaciones. Él descubrió y demostró que la luz que recibimos del sol, que se llama la luz blanca, esta luz pues es blanca, pero está formada por colores. Y mostró, pudo descomponer la luz en sus diferentes colores, y mostró que incluso podía recomponer esos colores para reobtener la luz blanca. Eso fue un descubrimiento sumamente importante. La primera cosa es el hecho de que la luz está compuesta de luces de colores, lo cual no sería de ninguna idea de que sea la situación. Pero por otro lado, esto le permitió a Newton hacer una aplicación muy interesante. Los colores que vemos son los colores de la luz. Es la luz la que les da colores, lo cual le da un paso adelante enorme en la comprensión de lo que estamos viendo. Los cuerpos en sí mismos no tienen colores, es la luz que les colores, la luz que define los cuerpos es la que color de ellos. Newton agregó a esto la concepción de la luz como formada por corpúsculos extremadamente pequeñitos, los corpúsculos de luz, así le llamó, y que esos corpúsculos de luz viajarían en línea recta, como cualquier corpúsculo que se lance por sí mismo, bueno, de manera natural, y eso es lo que lo hizo con el condujo, a pesar en que la luz está formada por corpúsculos, el hecho de que la luz viaja en línea recta,
lo que ya genera afecta a lo que son las partículas que se mueven libremente. Entonces, eso es la respuesta. Esto fue sumamente importante porque esta idea de que la luz está formada por corpúsculos permaneció viva durante más de 200 años, sobre todo en función de que era Newton que lo había dicho. Sin embargo, Newton, en uno de los folios de su óptica, uno de los folios de su libro de mecánica, en principio matemática, en este libro, él insiste en que hay fenómenos asociados a la luz que no se pueden explicar con corpúsculos, que requieren una idea o imagen ondulatoria para poder observarlo. De tal manera que Newton no insistió en que la luz está formada por corpúsculos nada más, sino que hay, además de esos corpúsculos, algún fenómeno que está atrás de la naturaleza ondulatoria que no se puede explicar, que no se puede entender en ese momento. Sin embargo, ese escolio de Newton fue olvidado de la práctica frente al hecho de que la luz estaba formada por corpúsculos. Paralelamente a Newton, vivió Huygens, un interesantísimo investigador holandés, fue la persona que dio el nombre de péndulos exactos, enseñó cómo debía construirse un reloj de péndulo que diera la hora exacta. Y este fue un investigador que también atendió muchos temas de su época, pero en particular le interesó la luz. Y le interesó la luz porque él estaba convencido de que la luz no está formada por luz. También que paralelamente, Huygens y Newton son contemporáneos. Paralelamente a Newton, Huygens propone que se vea en la luz un fenómeno ondulatorio. Ondulatorio que es lo que ondula. No tiene mucho que explicar, no tiene mucha capacidad para hacerlo. Ya en aquellas épocas, mucho antes, se hablaba de la existencia de un medio que viene del espacio, al cual se le puso el nombre de éter. Esta palabra éter es una palabra que viene desde la época de Aristóteles, que piensa que los cielos están llenados de un material etéreo, es lo único que es etéreo, es el éter, la quintesencia, para los griegos y para toda esa cultura. El mundo estaba compuesta de 4 elementos primordiales: la tierra, el aire, el agua y el fuego. Esos 4 elementos primordiales componían el colegio, los 4 elementos primordiales se descomponían todo. Y piensa entonces que además de esos 4 elementos primordiales, puede haber un quinto, o debe haber un quinto elemento, es la quinta esencia, ese es el elemento. Huygens piensa que serán las vibraciones del elemento las que producen la luz. Eso es lo que está vibrando, eso es una idea que también va a avanzar a lo largo de los años, pero perdida, oscurecida por la idea fundamental, la concepción fundamental newtoniana de la luz como un fenómeno corpuscular, básicamente corpuscular o esencialmente corpuscular. Bien, voy a pasar a este momento a Herschel. Herschel es otra vez un astrónomo. Vamos a encontrarnos que después de los genios análisis, Alhazen, Kepler, Newton, que son físicos. Alhazen es mucho más que físico, pero es físico también. Los 4 son físicos y yo tengo otros. Ahora vamos a encontrarnos en lo que voy diciendo en el futuro con un buen número de líderes, verdaderos maestros del estudio de la luz. Y vamos a encontrarnos que la mayoría de ellos no eran físicos. Vamos, un primer ejemplo es Herschel. Herschel era una persona de pocos estudios. Herschel, desde muy joven, empezó al ejército como músico, porque su padre también era músico del ejército, músico militar. Entonces dijo, bajo la iglesia del padre, siguió también lo similar. Era, por lo visto, una persona con mucha capacidad para la música, lo veremos, pero desde joven empezó pues a ganarse la vida de esa forma. Pero sin embargo también su familia se encontró con problemas
invadieron la ciudad un día, fue conquistada por los problemas de siempre, militares sobre todo. Entonces el padre, para asegurar la educación y el éxito de su hijo, lo mandó a Inglaterra. A partir de ese momento Herschel vivió toda su vida en Inglaterra. De hecho, yo creo que nunca regresó a Alemania. Regresó un viaje pequeño, 2 años después o 3, pero un viaje pequeño para raptarse a su hermana. Y se llevó a su hermana a trabajar con él, pero fue exitosísimo. La hermana, que era una muchacha sin educación, fue muy dócil con Herschel, atendió las recomendaciones y los consejos de Herschel, los fue dejando avanzando, y más adelante veremos qué va a pasar con ellos. Él, en Inglaterra, comenzó haciendo música, acompañado por su hermana, los dos eran músicos, tuvieron mucho éxito como músicos, y por ahí vino a Herschel, pero era una gente muy curiosa. Le interesó, se preguntó sobre muchas cosas diferentes, en particular sobre la óptica. Un tipo de aprender un poco de óptica por curiosidad, para ver más o menos cómo se manejan las cosas. Pero eso mismo lo hizo llegar a los telescopios. Y llegar al telescopio le hizo interesarse por la astronomía. Y a lo que se dedicó a partir de ese momento fue la astronomía. Y hoy se le reconoce a Herschel, uno de los grandes astrónomos de toda la época, es una persona formada por sí misma en la astronomía. La cosa exitosa de Herschel fue que él se interesó no por la astronomía que en esa época se hacía, sino una astronomía que iba más allá. La astronomía de su época era básicamente el estudio de la observación de los planetas, cosas que no están dentro del sistema planetario. Pero él se salió del sistema planetario, comenzó a estudiar los cuerpos que estaban más allá del sistema planetario, en particular las nebulosas. Pero para estudiar las nebulosas, que están muy lejanas, necesitaba telescopios mucho más poderosos de los que había en su época. Entonces se puso a hacer telescopios con la ayuda de su hermano. Y los dos se convirtieron en los mejores fabricantes de telescopios de su época. De hecho, un telescopio enorme, que tenía como 20 metros de longitud, que construyó, el más grande de las cosas que construyó, se consideró durante mucho tiempo una de las maravillas técnicas de la civilización, las grandes maravillas de los ejemplos más exitosos, más avanzados de la tecnología. Entonces lo hizo él con su hermana, poniéndole unos espejos y las lentes que Dios necesitaba, etc. Y sabiendo cómo hacerlo, habiendo aprendido cómo hacer el telescopio. Aparte de todo, bueno, con la observación, el estudio de las nebulosas y con el hecho de que había fabricado telescopios mucho más poderosos de los que existían en su época, le permitió hacer ver que las nebulosas no son masas negras, una masa continua de algo, sino que las nebulosas están constituidas por estrellas, que eran conjuntos de una inmensidad de estrellas. Y además de ello aprendió, se dio cuenta, observando, que había nebulosas jóvenes y nebulosas viejas, de tal manera que llegó a la idea de que las nebulosas evolucionan. Y si las nebulosas evolucionan, eso quiere decir que el universo está evolucionando. Y si el universo está evolucionando, quiere decir que todo está en evolución. Y así lo tenemos. Vemos ahora, lo vemos aquí, sabemos que el universo está evolucionando, lo sabemos muy bien la realidad y cómo está evolucionando. Y sabemos también que el sistema planetario está evolucionando, y sabemos que nuestro Sol está evolucionando, y sabemos que nosotros estamos evolucionando, nuestra geología está evolucionando, etc. Esto vino en buena medida, es una contribución indirecta de Herschel por su concepción evolucionista del sistema genético nebuloso. Bueno, sin embargo, la razón de introducir aquí a Herschel en la historia de la luz, pues es por la luz. Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que hizo Herschel con la luz? Bueno, a Herschel se le ocurrió un momento dado, en el año 1800, se le ocurrió una preguntita inocente. Bueno, cuando me paro en un rayo de la luz, a que me calienta la luz, a que me calienta.
Entonces se pregunta, ¿y qué es lo que calienta? ¿Cuál de los colores de la luz es el que descalienta? Es una pregunta inocente, pero muy interesante. Entonces hizo un experimento que consistió básicamente, acá te voy a mostrar un ejemplo de este experimento, que consiste en una habitación que dejar que pase un rayo blanco importante de luz, dispersarla con un prisma, recibir la luz ya descompuesta en una superficie plana, y colocó termómetros sobre cada uno de los colores y un termómetro testigo por ahí fuera de los colores de la luz. Esperó un buen rato para que calentara aquel y vio cómo en efecto los termómetros iban subiendo su temperatura, unos más otros menos, los diferentes colores calientan de forma diferente, pero descubrió algo que era absolutamente inesperado. El termómetro que mostró mayor incremento en la temperatura era el termómetro testigo, el que estaba fuera de la luz dispersada. Y esta misma atención, ¿qué significa esto? Bueno, pensando un poco, eso significa que hay una luz adicional a la luz que vemos, una luz que no vemos, que calienta. Y no solo eso, es la parte de la luz que más calienta, es la que sentimos realmente en el cuerpo. Y de hecho, en efecto, la luz infrarroja, que es lo que está observando Herschel con este experimento, porta aproximadamente el 50% en la energía de la luz. Se lleva la parte más importante, y luego el otro 50% se distribuye entre los otros colores de la luz. Este es probablemente una de las conclusiones más interesantes, porque mostró precisamente que la luz es mucho más que la luz que vemos. Esto mismo estimuló a un físico químico, más bien, Richter, alemán, a preguntarse, bueno, el señor encontró por el infrarrojo, por el lado del rojo, encontró que hay una luz adicional invisible. ¿Qué pasa por el lado del violeta? ¿Qué pasa por el otro lado? Hizo un experimento, una serie de experimentos y predicciones de una forma muy diferente a la de Herschel, y pudo observar que también hay una luz más allá del violeta, una luz ultravioleta. Esto inmediatamente hizo entender que la luz se extiende hacia ambos lados, y consecuentemente el espectro de la luz es mucho más amplio que el que vemos, y no se sabe cuáles son los límites. Se va por el infrarrojo hasta quién sabe dónde, se va por el ultravioleta, quién sabe hasta dónde, pero se amplía el espectro. Esto también me condujo de inmediato a la idea, y esto insisto en ello, de que se podría comenzar a hacer observaciones astronómicas en el infrarrojo o en el ultravioleta, de cosas que no vemos, pero que veríamos y pudiéramos hacer observaciones en este periodo de espectro. La luz, pues, se convierte en algo mucho más amplio en manos de Herschel. Hay un médico inglés, Thomas Young, que es el que nos continúa en nuestra historia, porque el descubrimiento que hace Young, entre tantas cosas que hizo, es muy cercano en su tiempo al de Herschel, el trabajo básico para nosotros. Young fue hecho en 1803, 3 años después del descubrimiento de la luz infrarroja. Young era un médico, pero se dedicó un buen rato a estudiar fenómenos asociados a nuestros sentidos y a básicamente a nuestros sentidos, en particular al ojo, y entendió y describió el sentido que tiene un cristalino, la primera vez que se expresa claramente cuál es la función del cristalino. Hizo un descubrimiento que es sumamente interesante. Bueno, el cristalino, obviamente, la existencia de ese lente del ojo, que es cosa que ya se había entendido anteriormente, es lo que nos permite ver, no porque esté enfocando, sino porque nos está llegando luz en todas las direcciones. Y lo que importa es reorganizar la luz de un mismo. Y el cristalino hace eso, es el organizador de la luz en el ojo. Pero además enfoca la luz, enfoca directamente a la retina. Pero hizo una observación
observación es sumamente interesante. El otro problema es cómo percibimos los colores. Hay una variedad enorme de colores. ¿Cómo es que el ojo percibe esa variedad de colores? Fue Young y hizo ver que en efecto lo que percibimos, lo que registramos, son tres colores. Y que tenemos órganos sensoriales para registrar esos tres colores. Y que es la combinación de las luces de esos tres colores la que nos produce todos los colores que observamos. Esto lo sabemos muy bien. Vemos la televisión de colores, la luz de colores, así trabaja. La impresión de colores también así trabaja. Se están simplemente sintetizando los colores a partir de los colores. Y las impresoras que tenemos en los lugares de trabajo, que tienen solamente tres colores, a ver si la ley la primero para simplificarse la vida. Tres colores y colores, dos colores. Es un descubrimiento que hizo John de Coven y varias cosas más. Él pudo medir, como digo aquí, pudo hacer algo muy importante, medir la longitud de onda. Él está convencido de que, ahorita voy a ver cómo está eso, de que la luz es un fenómeno vibratorio y pudo medir, pudo determinar la longitud de las ondas de la luz. Eso pues era una cosa muy difícil. Bueno, ¿qué es lo que hizo John? Bueno, como acabo de decir, él es una persona que está vinculado a la luz como un fenómeno ondulatorio. Es precisamente lo que hizo John, demostrar experimentalmente que la luz es un fenómeno ondulatorio, que no se puede entender como un fenómeno corpuscular. Lo que hizo él fue un experimento de difracción de luz, que se llamaron patrón de difracción, y pues la formación de un patrón de difracción, porque incidan en una pantalla diferentes rayos de luz. Esto es un fenómeno estrictamente ondulatorio. De tal manera que al haber demostrado experimentalmente la luz forma patrones de difracción, lo que estaba demostrando era que la luz, el fenómeno ondulatorio, que no puede entender, que no puede describirse en términos corpusculares. Esto fue sumamente importante, pero sin embargo, pese a ello, John tuvo gran éxito con su observación, con su descubrimiento. La razón fue fundamentalmente que John era inglés. Hizo esto en Londres. Era el lugar, la patria de Newton, donde imperaba Newton, el respeto y el amor, y el cariño a Newton desbordaban. De tal manera que atreverse a decir algo que contradice a Newton era extraordinariamente peligroso. No se aceptaba, no se reconocía. Entonces, no se le hizo caso a John, independientemente del hecho que lo había demostrado experimentalmente, que estar ahí el experimento para que cualquiera lo realizara, independientemente de eso, no se hizo caso. Fueron los franceses, esto siempre es está en Francia permanente, fueron los franceses, jóvenes que tampoco eran físicos, los que se entusiasmaron con esto, oyeron que había en el ambiente que algo a veces había pasado en Inglaterra, entonces decidieron repetir los experimentos. Particularmente un joven, Fresnel, que era un ingeniero, él hizo un experimento similar, se mostró que vio que el fenómeno ondulatorio, y a partir de ese momento comenzó a estudiar la luz como un fenómeno ondulatorio y elaboró la teoría matemática de la luz como un fenómeno ondulatorio. Algo de ese tipo similar había ya elaborado Fred Credence anteriormente, hacia siglos antes, porque Credence era convencido, como les dije, que era un fenómeno ondulatorio y era un gente de grandes actividades, entonces también hizo una teoría ondulatoria introductoria del fenómeno luminoso. Pero muy principio es Fresnel quien hace la teoría ondulatoria, ya tomando en cuenta que la luz se polariza. El hecho de que la luz se polarice significa que la luz tiene planos de vibración perfectamente bien definidos que son perpendiculares a la dirección de propagación. Y esto significa automáticamente que la luz no puede viajar en un medio tan sutil como sería el éter, por lo cual se creaban problemas. Tanto se crearon problemas
que una persona que colaboraba con Frenet Aragón se molestó tanto con Frenet por el hecho de que su teoría era una teoría que admitía el fenómeno que admitía que la luz tiene diferentes planos de vibración, simultáneamente, que es lo que permite que ese fenómeno sería los fenómenos de ondula, de polarización. Estos fenómenos de polarización requieren la existencia de estos planos transversales de oscilación, que es lo que oscila, pues está oscilando simultáneamente en planos perpendiculares. Consecuentemente es una cosa sumamente complicada, es mucho más complicada que el sonido, por ejemplo, que se traslada en una vibración longitudinal, y se trata de vibraciones transversales en movimiento. Pero Aragón decía, se molestó tanto con esta idea, que pues, a pesar de que ya habían avanzado mucho, que abandonó los trabajos con Frenet, y fueron varios años después, ya como 10 o 15 años después, cuando el capacitó y regresó a trabajar con Frenet. Bien, menciono aquí a Poisson pero no quiero distraerlos por falta de tiempo. Es muy interesante lo que sucedió con Poisson, que es una gran personalidad, tampoco era físico, sino que era médico que había aprendido matemáticas de aire grande, con Lagrange, con Laplace, etc. Pero ustedes objetaron la teoría ondulatoria de la luz porque admitían la teoría corpuscular. Son enormes personalidades. Eso eran personas que dominaban la ciencia. De manera que ellos fueron partidarios de la teoría corpuscular, significaba romper el frente francés de Frenet por la teoría ondulatoria. Sin embargo, la teoría ondulatoria se fue abriendo camino por el simple hecho de que es la que corresponde a la realidad física. Bueno, el siguiente capítulo importante sobre la luz se da avanzado algunas décadas del siglo, es con la figura estupenda de Maxwell. Maxwell es un físico, él sí es un físico de primerísimo, desgraciadamente muy joven, que tomó la idea de la luz como un fenómeno ondulatorio y quiso entonces llevar adelante la teoría completa del fenómeno electromagnético, pero lo hizo estudiando el fenómeno electromagnético sin vincular en ese momento con la luz. Era simplemente un estudio sobre el fenómeno ondulatorio, estudios que habían estado realizando en los últimos siglos en Europa con muchas personalidades. Era un tema abierto, totalmente acá se dedicaba una gran esfuerzo en la época. Maxwell entra a este terreno, pero él tiene una visión sobre el fenómeno electromagnético un tanto diferente a de sus colegas contemporáneos. Es una visión que hereda de una personalidad enorme también, que está antes que Faraday, a quien menciono aquí como pionero, porque Faraday es una personalidad impresionante. Faraday es una persona que no fue a la escuela, tenía muchos hermanos, una familia muy pobre, entonces estudió los primeros años de la escuela primaria, los primeros años nada más, y a partir de allí se fue ya a trabajar a la vida. Pero Faraday era una extraordinaria inquieta, interesado, curioso, y leía todo lo que llegaba a su mano. Tuvo la oportunidad, afortunadamente, de trabajar en una compañía de encuadernación de libros, y eso le dio la oportunidad de ver cuando el libro llegaba a encuadernarse, esa tiene una enorme cultura. Y finalmente, ya interesado en la ciencia, lo fue entrar como ayudante de niños que venía a un laboratorio donde eran laboratorios, pero él veía lo que se hacían experimentos que se hacían ahí, comenzó a enviar
comenzó a hacer las cosas y rápidamente destacó por sus trabajos en química, y se convirtió en una persona que le causó envidia al maestro por la capacidad que tuvo de producir resultados y hacer estudios independientes, originales, etc. Y así como hizo esto, Faraday también se preocupó por los fenómenos eléctricos y magnéticos y hizo una serie de observaciones y descubrimientos que ahora te voy a mencionar para ver el tamaño que tiene Faraday dentro de la civilización occidental, o la civilización mundial. Es inmensa la contribución que hizo. Con esos estudios que hizo sobre electricidad y magnetismo, la idea que tomó, que adoptó, es esa idea que ustedes manejaron seguramente en la secundaria, cuando sobre un imán pusieron una hoja de papel, echaron limaduras de fierro y le pegaron un poquito para que se destruyeran y vieron cómo aparecían las líneas de fuerza magnética. También lo dio Faraday. Y lo que me hizo entender es que fuera del imán hay líneas de fuerza, pero él entendió como un evento, como un fenómeno físico real. Eso que vemos dibujado por las limaduras no son sino trazas de líneas de fuerza existentes, de tal manera que alrededor del imán hay lo que él llamó un campo magnético, y eso significa que cuando un pedazo de fierro entra en contacto con ese campo magnético, aunque esté lejos del imán, pero entra en contacto con su campo, entonces el imán ejerce una fuerza sobre él y lo atrae. De tal manera que entonces, inclusive, lo que está sucediendo entre el imán y los fierritos, clavitos atraídos, no son fenómenos a distancia, sino son fenómenos de contacto. Nada más que el contacto se hace en el campo magnético. Esta idea le prendió por más bueno, y entonces puso a saber una teoría de electricidad y magnetismo desde esta perspectiva. Y esto lo conduce finalmente a hablar del magnetismo como un fenómeno que es ondulatorio, que tiene una serie de características subgeneris, pero que está, digamos, es la combinación de los dos fenómenos ondulatorios simultáneos, un campo eléctrico y un campo magnético, que se alimentan uno al otro, que fuera de fase, y también que esa alimentación está produciendo que el fenómeno ondulatorio se propague. Entonces habla de las ondas electromagnéticas, y una vez más vuelve a aparecer, hay ondas electromagnéticas, esas ondas electromagnéticas no sabemos qué son, cómo son, y otra vez más, ¿y qué es lo que ondula? Regresa él a la idea de que lo que estaba ondulando, está vibrando, es el electro. De él no pueden salir, no se tienen elementos para salirse de él. Pero Maxwell hace un descubrimiento adicional, inesperado para él. Con su teoría matemática del fenómeno ondulatorio electromagnético, aparece la posibilidad de calcular la velocidad con que se propagan las ondas electromagnéticas. Él no tiene idea de cuánto están propagando las ondas. Entonces hace el cálculo y para su sorpresa resulta ser que el valor numérico que obtiene es precisamente el que se conoce para la velocidad de la luz. De tal manera que entonces llega a la conclusión de que el fenómeno, la luz, es un fenómeno electromagnético, que se trata de ondas electromagnéticas que se propagan en el éter, y que las ondas electromagnéticas pues tendrán diferentes frecuencias, diferentes longitudes de onda, pero todas ellas se propagarán con la velocidad de la luz esencialmente. Esta identificación de la luz como un fenómeno electromagnético es increíblemente importante. Es una de las síntesis físicas más importantes que se ha dado. Ya Newton nos había dado una, cuando la síntesis descubrimiento, la creación, de que las leyes que ocurren, que se dan en la Tierra, son las mismas que se dan en los cielos. De tal manera que la física, la mecánica, es una síntesis de la física terrenal, la física terrestre, y la física celestial. Aquí tenemos una nueva síntesis de los fenómenos eléctricos, los fenómenos magnéticos, resultan estar correlacionados uno con otro. Unos dan lugar a los otros. El fenómeno eléctrico puede producir un fenómeno magnético.
fenómenos electromagnéticos a la vez son los responsables de la luz. La luz, sin embargo, tiene un espectro que se ha extendido mucho más allá del visible. Entonces, el cálculo es válido para cualquier círculo. Entonces, quiere decir que las ondas electromagnéticas pueden ser ondas visibles o ondas no visibles, pueden ser invisibles, por arriba o por abajo del espectro luminoso. Obviamente, esto había que comprobarlo, había que verificar si tenía sentido o no. Era sumamente desconcertante, impresionante. Fue otro físico alemán, Hertz, que también murió muy joven. Aquí ahora es un físico. Él murió muy joven, pero logró terminar afortunadamente el experimento que se propuso. Le costó varios años hacerlo. Lo que hizo Hertz en términos de lenguaje contemporáneo, el lenguaje de nosotros, es construir el primer radiotransmisor del mundo, el primer radioemisor de radio, el primer receptor de radio, la primera comunicación inalámbrica entre dos partes de un mismo sistema. Aquí una parte que es el transmisor, la parte que es el receptor, son extremadamente primitivos, los dos, el receptor y el transmisor, pero esencialmente en su concepción es un transmisor, un generador de una onda electromagnética que la libera, que se transmita, y un receptor que va a recibir esa onda electromagnética y va a reaccionar a ella y hacer algo cuando interacciona con la onda electromagnética. Lo que hacía era soltar chispitas, pero en fin, en la realidad lo que es viendo la televisión, el radio, etcétera, todo lo que por el fenómeno de televisión. Muy pocos años después del trabajo de Hertz, comenzó la industria del radio. Obviamente fue muy primitiva. No tengo aquí la fecha, sí, 1887 es cuando Hertz hace su primer radiotransmisor, la vemos así, obviamente no se le consigue, no pero ya en ese poco tiempo después de esa fecha, 20 años más tarde, ya comienzan a realizarse las comunicaciones inalámbricas. Primero con el telégrafo, simplemente puntos y datos. Pero un poco más adelante, poquito más adelante, con ciertos inventos que fueron saliendo, se logra hacer la comunicación también de la voz, aparece el radio. Esta industria que va generándose a partir de ahí es enormemente la industria de la electrónica, de la comunicación, etc., pues se convierte en una industria característica del siglo XX y obviamente ha nacido del laboratorio científico. Pero no es la primera industria que nace del laboratorio científico. De hecho, la industria eléctrica es el segundo, el primer ejemplo, y nace del laboratorio de Faraday. Vamos a ver más adelante un poquito por qué digo esto. Es el laboratorio de Faraday donde emergen necesidades fundamentales para construir motores, generadores, transformadores, los elementos para construir la industria eléctrica. Y en efecto, son pocos años después de los trabajos de Faraday, cuando comienzan a construirse ya en manos de inventores en general, más que de científicos, comienzan a construirse motores, generadores, etcétera, aparatos que poco tiempo después van a dar lugar a la industria eléctrica. Son los dos ejemplos del campo de la física más claros de la formación de la industria, de la creación de un campo para una industria a partir del conocimiento científico. Por un lado, la electricidad, por otro lado, la electrónica, las comunicaciones, son todas las comunicaciones. Paralelamente al desarrollo de la industria eléctrica, se dio el desarrollo en la química de la industria de los colorantes. La industria de los colorantes es la base del desarrollo de la química, probablemente también a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. También nace del laboratorio de investigación. Son ejemplos típicos de la fuerza que tiene la investigación científica, los resultados que dan la investigación científica para la industria. Con el descubrimiento de Maxwell, queda claro que ya no hay acciones a distancia. Las ondas electromagnéticas son las que van a permitir los fenómenos electromagnéticos, se va a expresar, son las que van a permitir que haya interacción entre las partes diferentes de sistemas. Ese fenómeno ambulatorio explica la comunicación entre partes separadas. ¿Cómo el transmisor
emisor y el receptor de daño. Esta idea que viene de cara de un campo magnético extendida al estilo más bueno, nos llama campo electromagnético, da lugar a una de las nociones más importantes de la física, una de las contribuciones más importantes, más interesantes de la física del siglo XIX, es la idea de los campos. Que ahora no solo el mundo está construido no solo de materia, sino de materia y de campos. Tenemos el campo gravitacional, tenemos el campo eléctrico, tenemos el campo magnético, etc. De tal manera que aparece ya una visión mucho más rica sobre el mundo físico. Ahora ya tenemos la idea de qué es la luz. Es un fenómeno electromagnético que se da en el vacío y en los experimentos según el lenguaje de la época, pero lo que tenemos es también esta idea fundamental de que la naturaleza no está compuesta solo de la materia atómica, sino más allá de la materia atómica existen los campos como entes físicos reales. Nos vemos, pero existen. Bueno, no sé cómo hablamos del tiempo, porque supongo que tengo que mirarlo, y en efecto estoy llegando ya a 1900, que es ahí donde termina nuestro siglo anterior. Pero ahí pasa algo que es trascendente para la luz. Planck hace un estudio termodinámico de un sistema que no me interesa detallar, no tampoco, pero el estudio de ese sistema, que está totalmente termodinámico, lo conduce a la idea de que la luz no está, la luz al interaccionar con la materia intercambia energía, intercambia el calor, que nos puede calentar la luz, nos da una energía, se puede crear un cuerpo radiando, se está perdiendo energía, etc. Ese intercambio de energía entre materia y campo se realiza de acuerdo a los resultados que obtuvo Planck y que han realizado resultados establecidos con relatividad celestial. Se llama no en forma continua, sino en forma discreta, en paquetes. Y esto es una idea extraña, pero bien extraña. En toda la física clásica, toda la física de 1900 que está trabajando Planck, no hay nada que no sea continua. Toda la física es física de continuo. No entendemos. Las cosas, la mecánica es continua, la electromagnetismo es continuo, la termodinámica es continua, toda la física es continua. Que de repente un físico diga, bueno, sí, pero el intercambio de energía entre materia electromagnética, entre materia y luz, entre materia y campos electromagnéticos, se da por paquetes, por discontinuamente, en forma no continua. Esto era extremadamente extraño. El mismo Planck hizo un esfuerzo enorme por evitar esta conclusión, pero no lo pudo evitar. Esta conclusión se aplica a la luz, entonces obviamente se aplica a los fenómenos electromagnéticos en general, es un campo tan comprendido en todo lo que se ha dicho. De tal manera que entonces la luz también se va a absorber, se va a radiar de forma discontinua, de forma discreta, de acuerdo con esto. O sea, hay paquetitos de energía que se pueden absorber o que se pueden estar emitiendo. Esos paquetitos de energía, Planck los llamó quanta. Es un término latino que viene a ser cuanto, y pues este nombre ya pues es lo que viene a ser la palabra que yo dije finalmente a la física cuántica. La física cuántica se llama así porque es una física en que estos elementos discretos pueden poder explicar, o sea, son los cuantos de Planck. Un poquito adelante será el último paso en cuanto que voy a mencionar para después empezar a ver las experiencias más especiales a los libros que se pueden. Toma el problema Einstein y él se preocupa del intercambio de energía que se está dando por paquetes, por cantidades definidas, discretas de energía. Él reelabora la tesis y encuentra que la conclusión de Planck se puede llegar, bueno,
que en vez de manejar la condición, bueno, manejar la condición del plan, pero en vez de tener la visión continua del plan, se debe tener una visión mucho más profunda de lo que está ocurriendo. Para plan, el fenómeno electromagnético sigue siendo continuo, pero es la absorción o la emisión de energía la que tiene discontinuidad, la que es discreta. Para Einstein, las cosas de la forma más simple que Einstein alcanza para ver este fenómeno es precisamente lo opuesto. Si el fenómeno de intercambio de energía se da en forma discreta, es porque la energía está distribuida de manera discreta en la forma de luz. La luz es un fenómeno discreto, no es un continuo, está formada por esos cuantos de energía. De tal manera, entonces, el descubrimiento del plan es mucho más trascendente. Lo que ha descubierto el plan son los elementos constitutivos de la luz. Pero volvamos entonces atrás. Otra vez estamos en los elementos corpusculares, elementos discretos. Al estilo, dirían, de Newton, no. Se está hablando de un fenómeno vibratorio que en la emisión, quizá en la tercera emisión, se comporta de manera discreta, considerando que está interaccionando con materia que está cuantizada. Este va a ser el punto fundamental, cuando no tiene que ver con un plástico, no tiene que ver con la luz, sino con la materia. Pero más adelante se establece que la materia está cuantizada. Y es la interacción de la luz con la materia cuantizada lo que va finalmente a manifestarse como cuantización de todo, de luz y materia. Con todo esto, lo que ven ustedes es que se ha dado un vuelco enorme a lo largo de los siglos de esa concepción de la luz. Hoy vemos a la luz como un fenómeno complejo, electromagnético, que viaja en el vacío, no se requiere la función de éter para pensar en ello, viaja en el vacío, lo que está oscilando es el campo electromagnético, lo que vibra es el propio fenómeno electromagnético, y que además puede dar lugar a fenómenos aparentemente corpusculares, a fenómenos discretos, bajo condiciones de interacción con la materia. Esto es obviamente una visión extraordinariamente más rica de la que se tenía antes. Como vemos, se avanzó considerablemente en muchos siglos muy estos descubrimientos finales, los que finalmente nos dan la forma de la luz, parten básicamente de Maxwell desde 1850 para adelante. Déjenme ver ahora algunas de las imágenes que traigo, simplemente para distraerlos un poquito. Este es el libro que se produjo en Europa, acaso. Este no es la óptica de acaso, sino es un libro que contiene varios libros, es una recopilación de varios libros. Todo está publicado 500 años después de la muerte de Acaso. Es aquí cuando se comienza a saber qué es lo que Acaso dijo 415 años antes. Este es el libro de Kepler, que decía que no tuvo gran éxito, porque por una razón u otra, pues no fue visto, no lo pudo seguir en la gente, pese a que ya después, más adelante, cuando ya se había avanzado en la investigación de la luz, se descubrieron todos los méritos de este libro. Esta es la famosa óptica de Newton. Es el segundo gran libro de Newton después de su mecánica. Este tratado de óptica discute un general enorme de temas de la óptica y muy particularmente lo que tiene que ver con los colores y con los colores de la luz. Bien, aquí está Herschel. Tiene cara de enojado, pero por lo que he visto no era una persona así, todo lo contrario. Herschel vivió una vida larga, todavía en Inglaterra, todavía productiva en Inglaterra. Aquí tiene usted la placa que está en la casa que murió Herschel, donde se le influyó del descubrimiento básico que hizo para ellos, el descubrimiento de Urano. El descubrimiento de Urano, la fecha de Urano, planeta extra, era en general interesante porque hacía cosa de casi 2000 años que no se había descubierto ningún planeta. De tal manera que agregar un planeta al sistema solar en ese momento era algo
novedosa, mismo que hizo Herschel con su aparato, lo vio organo y lo logró señalar. Él tiene aquí, se señala aquí como la radiación infrarroja fue descubierta en 1800 por él, y menciona a Carolina Herschel. La menciona ya como la primera mujer científica que se diera en Europa, bueno, no las primeras, sino tempranas mujeres científicas. Carolina Herschel, que aquí la bautizan como la cazadora de los cometas, la gran cantidad de cometas que describió y caracterizó, fue una persona que hizo una labor enorme para sistematizar el conocimiento de las estrellas y sobre todo de las galaxias, de las nebulosas, etc. Y pasó a ser, a lo largo de los años, una astrónoma muy reconocida. Hablando de que en los últimos años de su vida, la corte, el sueldo que Dios le pagó, se convirtió en una mujer pagada, no significa pagada por la corte, lo cual era algo extrañísimo. Una mujer no es científica nunca, no se le puede dar eso, ese conocimiento, pero se le dio, en ese sentido, viene a ser Inglaterra la primera mujer científica. Y era, igual que William, sin una previa preparación, era base de su carácter y de su enorme capacidad. Bueno, aquí está el experimento de Young, mal dibujado, el dibujante no entendió las cosas, pero sí está lo básico. Está aquí el prisma, y este prisma está mandando aquí la luz dispersada, pero aquí tenemos los diferentes colores. Esta, si se sabe, ya no esta colores, pero son los diferentes colores de la luz que van cayendo aquí. Y entonces debería haber un termómetro aquí, debería haber otro acá, otro acá, otro acá. Estos aquí aparentemente sí termómetros o algo así, pero no se entiende bien. Y aquí están otros termómetros. Entonces puede ver aquí, es como 40, estos son termómetros, y esto es correcto. Entonces aquí están calentando a diferentes temperaturas, lo que sea el mismo color. Y aquí está el termómetro testigo. Aquí ya no llega luz, llegó hasta acá, y esta parte no está iluminada. Pero sí está iluminada por el reloj. Entonces el reloj sí se llama sin temperatura. Es el simplísimo experimento de Herschel, pero que tuvo un éxito enorme. Este estaba Young. Young fue una persona médico de la sociedad que hizo una gran cantidad de cosas. Era extraordinariamente inteligente el hombre, con una memoria verdaderamente envidiable. Desde chamaco se acostumbraba a agarrar un libro en alguna lengua y comenzar con un diccionario a empezar a leerlo, y así aprendió varias lenguas. Aprendía a leer libros en diferentes lenguas. Ya muy jovencito, a los 10, 12 años, ya era capaz de leer, etc. Y se convirtió en una persona realmente considerada de la lingüística. Pero él hizo una serie de descubrimientos importantes. Repito, él fue el que descubrió, no recuerdo exactamente cuáles cosas, pero hizo una cantidad enorme de contribuciones de primera magnitud. No quiere decir mentiras, por eso no puedo regresar y allá sí les explica que sí, algunas de las verdaderas. Con Young, la observación de los colores y entender esta cosa, esta observación básica. El color que vemos depende de la longitud y onda, o sea, el color de las diferentes ondas que las diferentes componentes que aparecen en el espectro, en esta parte de aquí. El color de estas ondas depende de la longitud de onda, de la onda que incide en esta región. De manera que en el rojo tenemos las longitudes mayores y más de reducirse hasta que sea la mitad, la longitud de la violeta y la mitad de la longitud del rojo. Y yo, estábamos con él, era una persona de gran capacidad y también se dio una tutada que se interesó por la piedra Rosetta y consiguió una réplica de ella, una copia de ella, lo que fuera, y se puso a trabajar para descifrarla. Fue la primera persona que descifró parcialmente que logró
logró el éxito final, y se fue a Champollion, pero Champollion comenzó a trabajar después de León, y los dos se pelearon fuertemente porque cada uno de los dos decían ser el autor de tal parte de la traducción, etc. Lo que pasa siempre en esos casos, pero habría que reconocer a los dos como traductores, los primeros traductores de escribir. Aquí está el experimento de Young. Lo que va a hacer es enviar un haz de luz. Enviar un haz de luz, es muy mal, pero la idea sí está clara. Enviar un haz de luz a una lámpara que tiene dos rendijas. Entonces aparecerán dos rayos de luz, saldrán dos rayos por aquí atrás. Estos dos rayos van a converger en esa pantalla, van a intervenir y eso va a producir el patrón de difracción exacto. Y la siguiente gráfica se ve un poquito más claramente qué es lo que estás haciendo. Aquí se tiene las dos rejillas, por las que entra la luz, salen dos haces de luz, uno que es así y otro que viene acá así. Entonces, en cada punto de la pantalla están convirtiendo luz que viene acá, luz que viene acá, están interfiriendo, y esa interferencia es lo que produce el patrón de luz característica. Eso no puede pasar con partículas, porque para que pase sirve que aquí hay unas de luz que inciden, hay una otra de luz, y ese segundo haz de luz puede hacer desaparecer o puede reforzar la luz que hay. Eso no pasa nunca con las canicas. Las canicas que vienen todas refuerzan nada más. Una canica no puede hacer desaparecer otra. Solamente la luz lo puede hacer, nosotros lo podemos hacer. Bien, aquí tiene Freinet, el joven ingeniero francés, que fue el autor de la primera teoría obligatoria de la luz, y al final de la batalla de combustión. Fue una gente muy capaz, revolucionario, tocó la época de la revolución, antinapoleónica, etc. Y eso le costó muy caro, lo construyeron, etc. Pero que cada muy sencillo, pero daban guerra. Esta es una de las inventos de Freinet más interesantes, que además algunos de ustedes traerán en la bolsa seguramente. Es la ley de Freinet. La ley de Freinet es una ley muy importante, tan conocida. Pero Freinet se da cuenta que la masa del vidrio, que está, la gran masa del vidrio, realmente es necesaria, que lo que produce la difracción o la refracción de los rayos luminosos es la forma que tiene al salir de así, la superficie de esta, la que produce el efecto. Entonces, si mantenemos a la superficie, quitando toda la masa interior, esto debe trabajar lo mismo, el mismo efecto que esta, con la diferencia que tiene muchísimo menos vidrio. Esto parece sencillito y con poco interés, pero piensen ustedes qué es lo que le preocupaba a Freinet en ese momento. En la lente de un faro, que es una monstruo de tamaño, que pesa toneladas, lo que está quitando son toneladas de vidrio, y eso es muy importante para la torre. Tiene varias lentes, el tipo le está quitando ese peso, y ese valor a veces hace un trabajo. Ya hay un ejemplo típico, una lente de Freinet que es un plastiquito como si fuera la tarjeta bancaria, pero que permite el efecto, no trabaja como una lente, opera como una lente. Aquí está el ejemplo de eso, una lente de Freinet metida entre la cruzada, en una pata con todo, y aquí está la lente de Freinet, aquí viene este doctor, esto le da la forma la lente de Freinet. Bueno, entonces, bueno, esto es lo interesante de esto, es que esta relación se hace aquí en México, de la universidad, es una es una gran lente de Freinet que se tiene aquí, una gran lente de Freinet que está usando para penetrar aquí, no sé lo que sea, la agua, la universidad, pero están haciendo pruebas seguramente para conocer las propiedades de la lente. Bueno. Es bueno para uno. Este es un fenómeno típico de interferencia de colores de la luz. Los colores que se ven aquí es interesante para que uno vea. Los colores a veces es un florero de brillo, pero se iluminó con luz que pasa por una pareja de polarizadores, pues. Un polarizador manda la luz con la polarización y otro la deja salir. Y cambia la polarización por lo que se produce en interferencia que dan lugar a los colores. Estos diferentes colores que ven aquí son simplemente demostración de que el vidrio está sujeto a diferentes tensiones. Esta color se puede romper fácilmente, pero tiene muchas tensiones internas.
se enfrió demasiado rápido y se le permitió que se relajaran las moléculas lo suficiente para que no hubiera esas reacciones interiores. Bueno, aquí está Faraday. Faraday es una enorme persona, ya no te voy a contar varios de los juguetitos que hizo. Y lo ven, ustedes dan cuenta que es la cara de una gran personalidad. Este aquí es un generador de disco. Es un juguete de hoy en día, pero este aparatito, dándole vueltas con la manivela que tiene aquí, dándole vueltas con la manivela, esta manivela que tiene aquí, se hace girar este disco, y ese disco aquí va a inducir una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica que está aquí, acá, se puede utilizar para hacer como queso, para prender un poquito, o lo que se quiera. Este es un generador eléctrico. Lo que importa es que no es un juguete, sino es un generador eléctrico. Es un aparato capaz de producir energía eléctrica a partir de energía mecánica. Dándole vueltas a una manivela, genera energía eléctrica. Entonces, dándole vueltas a una máquina de auto también hecha, podría generar mucha energía eléctrica. Y son los generadores. Este es el padre de todos los generadores del mundo. Este es también otro padre, pero es padre de los motores eléctricos. Aquí se tiene este hilo conductor. Este hilo conductor es un alambre de unidad. Y se tiene aquí se tiene aquí esta pillita, es una pilla eléctrica. Vamos a quitar aquí a la luz artificial. Toca el punto, está tocando el punto. Y aquí hay un programa magnético de teléfono y la invito a salir aquí. En la que sigue lo podemos ver mejor. Esta es una pañal que es un invento en donde se quiere está colgando el imán ahora, que es el mercurio, y este imán se pone a la derecha. Aquí también tenemos el fenómeno reverso. Una pila eléctrica, que es una pila eléctrica de la época, alimentando a este aparatito y el aparatito interrumpido. Podemos producir energía mecánica a partir de energía eléctrica. Podemos producir motores eléctricos. Este es el padre de los motores eléctricos. Estos motores, estos aparatos, los estuvo manejando y creándolos y mejorándolos para ver con aplicaciones científicas. Aquí tenemos otra de las contribuciones de Faraday. Este era muy sencillito, pero es también otra vez un elemento fundamental para la industria eléctrica y para toda la electrónica y para todo. Se tiene todo bien, está acá y está acá. Los dos son un núcleo de hierro. Se alimenta con corriente alterna una turbina y aparece una corriente eléctrica de otro. El nombre de inducción. Es con lo que está demostrando Faraday que existe una inducción magnética. Y una corriente eléctrica alterna, variante, se encuentra cercana a una bobina, es el punto magnético que se corre a través del imán, es capaz de inducir la otra bobina, un fenómeno eléctrico. Este es el padre de los transformadores. Los transformadores tienen una voltaje de industria eléctrica que toman voltaje, un cierto voltaje, el primario y el secundario les dan voltaje más chico, más grande, como que grande, si uno lo baja a uno. Es el padre de los transformadores. Pero ustedes aquí Faraday creando el motor eléctrico, el generador eléctrico dentro del generador. Más todas las cosas que he visto en la química, ya menos que lo ven aquí como el padre de la industria eléctrica. Bueno, estos son yo que lo digo. Ahora que ya les digo. Aquí está Maslow, el joven. Y aquí está Maslow, todo el mundo conoce, todo el mundo ha visto. De mayor, y es cerca de su muerte. Este es aquí, este es el verbo para los que vean que no me enseñar el verbo. Con esa forma de terminar, aquí tenemos hablado de todo el dibujo aquí, se corre todo el espectro electromagnético. Acá está toda la parte baja, las frecuencias bajas, acá vamos subiendo las frecuencias hasta llegar aquí a las frecuencias más altas. Aquí son las longitudes de onda más largas, más grandes, se nos bajan las luces que son las más cortas. Esta es la parte del
la parte de la camioneta. Y aquí está la parte del cine. La parte del cine tiene un lado de una ropa, otro lado de una camioneta. Entonces todo el espectro que va desde cero hasta el infinito. Y acá tenemos este pedacito, que es donde está la cine. Entonces este lado está en violenta y está descanso, ¿no? Como vemos, esta es una región de espectro extraordinariamente pequeño. Podemos ver el resto de los espectros que siguen capaces. Los animales sí hay animales que tienen capacidad para ver un poco más allá en el reloj. Algunos pueden ver un poco más allá en el reloj. Y la astronomía de hoy se llama los años de medicina. Si nos hacen una parte del reloj, parte del camino. Las cosas pueden ser muy diferentes si los vemos en el reloj o en la camioneta. Pues ahora vamos a buscar algo de bueno. Aquí ven, es una fotografía de un, pues que es perro, pero parece, bueno, espera. Los colores son colores que muestran la temperatura. Las temperaturas más altas son las más pálidas, blancas, las más oscuras son las temperaturas más bajas. Aquí la que está en el mundo, pues significa claro, los colores, muy animal, y aquí estamos otra más interesante quizá. Este es el primer que lo vean, porque la primera es el mundo como lo conocemos, el mundo como lo vemos. Pero es el mundo como lo vemos, es así el mundo como es. Bueno, aquí está el mismo mundo, alguna cosa, pero no es en el mundo rojo. Y aquí, esta cosa aquí, se pintó transparente acá. Eso quiere decir que se puede ver en el rojo. Es bastante distinto, ¿verdad? Que se ve en el cine. Entonces se da, se ve una posibilidad mayor. Aquí, en el cine. Entonces el mundo no es como lo vemos. El mundo es como se nos manifiesta a nosotros. Pero el mundo tiene muchas más cosas que nosotros no vemos. Y existen, están ahí. Los colores no existen en el mundo. Los colores los fabricamos con el cerebro. El cerebro lo que recibe son ondas electromagnéticas de diferentes longitudes de onda. Y el ojo traduce esas diferentes longitudes de onda en color. Es una traducción que hace el ojo y se envía al cerebro. Pues ahí no están los colores. Nosotros, el mundo no tiene colores. Imagínense un mundo, que tampoco tiene sonidos. Los sonidos son vibraciones del aire. Vibraciones que nuestros sonidos se convierten en sonidos. Pero fuera de nuestros sonidos, no son sonidos, son vibraciones. El mundo es silencioso. Lo que pasa es que las cosas vibran. Y nosotros traducimos las vibraciones en sonidos. Que son las cosas que nosotros estamos haciendo. Tenemos que interpretar al mundo. Bueno, yo con esto termino para no ser muy fuerte. Lo que tenemos después son fotografías de aquí está el blanco, el jovencito, blanco de los que tenemos, y aquí está Einstein. Se van a estar lo visto todas las ciudades, así que ya se mata la vida. Bueno, con muchas gracias, mi amado.